Hola, comunidad de Macondo, buenas tardes, América Latina. Un saludo para todos ustedes en esta tarde de jueves. Vayan sumándose a esta transmisión que vamos a estar una hora hablando de América Latina, de geopolítica y también de las elecciones, concretamente de los resultados de unas elecciones en cierto país de la región. Pero antes toca analizar la figura y el legado del Papa Francisco, fallecido el lunes pasado, el lunes después del domingo de Pascuas, más allá del cónclave que se viene, más allá del secretismo y la opacidad de las elecciones del nuevo pontífice. Bueno, nosotros aquí vamos a recordar un poco el legado del Papa del Sur Global, del Papa argentino, que resulta que ha sido una de las voces públicas más progresistas del mundo, eso para que nos hagamos una idea, ¿no? De los tiempos que corren. También analizaremos su biografía, que en Argentina conocen mejor que en ningún lado. El intento de hacer de una institución como la Iglesia Católica una entidad más inclusiva y más humanista, incorporar a mujeres en cargos de poder, el acercamiento a los más vulnerables, a los excluidos, los pobres, los migrantes, los discursos contra el sistema que perpetúa la exclusión, contra el capitalismo, el énfasis en sacar la bandera blanca, o sea, resolver por vía diplomática los conflictos. Todo eso vino del primer papa latinoamericano, de ningún otro, una figura, como es habitual decir, con sus luces y sombras, de las sombras también hablaremos, pero al menos con sus luces, algo que en otros casos es más difícil, ¿no?, de decir. Y tan odiado por la ultraderecha y por la gran parte de la derecha que ya nos podemos hacer una idea de lo rupturista que era su pontificado. Así que todo ello tocará analizar hoy en este Macondo y después, como el pasado jueves no hubo programa, nos iremos a Ecuador para echarle un ojo a esos resultados electorales y a esa victoria de Daniel Noboa, que más allá de decepcionante para todos aquellos que quieren, que queremos otro rumbo para ese país, pues resulta algo desconcertante y como mínimo anómala si se analiza la tendencia de los votos, ¿no? Y el cambio en los resultados de la segunda vuelta con respecto a la primera vuelta. La Revolución Ciudadana denuncia un mega fraude electoral y nosotros, bueno, pues vamos a repasar las dudas que envuelven ese resultado y ese proceso electoral que por otro lado los observadores y la comunidad internacional ya dieron por bueno. Así que vamos conectándonos. No se olviden de ponerle me gusta a esta transmisión, de dejar sus comentarios, de suscribirse al canal de Caras y Caretas y ya si quieren dejarnos una donación porque es, entre otras cosas, lo que permite seguir, que sigamos con Macondo. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ina. Buenas noches, buenas tardes, Marco Teruggi, porque por el uso horario está un poquito más temprano. La verdad que fue una semana como para tener programa, la que no tuvimos programa. Era la semana de turismo, le llaman acá en Uruguay. Tiene muchos nombres porque Uruguay es muy secular, entonces, pero en general Semana Santa o la Semana de Pascuas para todos los lugares donde estas fechas bueno, cursan con interrupción, vacaciones, unos pequeños, bueno, en fin, acá. No hicimos el programa. Vamos a meternos entonces justamente con el fallecimiento del Papa Francisco, como estaba hablando Ina, que se produce unas horas después del mensaje Urbi et Orbi, o sea, el último mensaje de Pascua que brinda el propio Papa Francisco en el Vaticano. Un mensaje que quiero señalar, ya su último mensaje, como para no desentonar con lo que fue su pontificado, es un mensaje que denuncia, primero pide por la paz, pero denuncia en particular la situación que se está viviendo en el Medio Oriente y en particular la situación que se vive en Palestina, como para decir que hasta el último aliento el Papa Francisco mantuvo una actitud que creo que tiene además sus repercusiones, porque si bien la Cancillería de Israel primero se sumó al duelo mundial, después retiró el mensaje y hay como una cierta discusión sobre si finalmente expresaron su duelo o no por el fallecimiento del Papa Francisco. Vamos, Marquito Teruggi, tenemos un invitado, ya lo tenemos en línea,
para conversar. El apellido de Diego me resulta difícil de pronunciar. Creo que es Sturwak, pero bueno, no quiero. Disculpa. Sturwak, ¿eh? Tiene un Sí, apellido claro. difícil de pronunciar para mí, no es difícil objetivamente. Bueno, ensayista, politólogo argentino, tenemos el gusto de recibirlo acá en el programa y para preguntarles, Diego, primero, ¿qué significó este pontificado de Francisco? Primero como pontificado, como figura política, más allá de que sea el líder de una iglesia, él es el líder de la iglesia con mayor cantidad de fieles en el mundo y no se puede negar que tiene un impacto político el quien lidera en el Vaticano. Pero primero meternos por ahí para después también un poco concentrarnos también en su particularidad, que es el primer papa latinoamericano y de hecho el primer papa argentino, que tiene eso también una significación muy particular, sobre todo además para la Argentina de donde proviene Diego. Gracias por estar acá en Macondo, Diego. Primeras reflexiones. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Yo creo que, tal como lo dijiste, en el momento en que Jorge Bergoglio se convierte en Francisco, empieza a pasar algo nuevo e importante. Puede ser que pongamos la lupa sobre Argentina por el pasado de Jorge Bergoglio, pero empecemos por decir que, además de ser argentino, Bergoglio es un papa latinoamericano. A mí esta dimensión me parece totalmente fundamental. Es decir, viene de Argentina, quizás podría haber venido de Brasil, pero su escenario, su proyección, su procedencia me parece que responde a un espacio latinoamericano o sudamericano. Y de esto después, si quieren, podemos conversar un poco más. La importancia que yo le veo a Francisco no es solamente, como dijiste vos, la de un renovador al interior de la Iglesia o del Vaticano, que es una institución tan compleja, que tiene una historia tan larga y que tiene aspectos tan conservadores y oscuros, sino el hecho de que Bergoglio y Francisco siempre tuvo una notable vocación de poder y la supo, digamos, poner en juego, supo mandar, como se dice estos días cuando se habla de Francisco, y era una institución que seguramente estaba demandando eso luego del fracaso, en cierto modo, del Papa previo de Benedicto. Hay algo en la agenda de Francisco que a mí me parece lo más conmovedor, que es este pedido reiterado de la paz y sobre todo la denuncia explícita de lo que está ocurriendo en Palestina. Es una voz muy solitaria, extremadamente solitaria y por lo tanto importante y fundamental. Pero creo que hay otro eje que quizás en cierto sentido sea fundamental, que es la cuestión de la inmigración. Desde el comienzo, desde sus primeros gestos, el Papa se puso a disposición de una situación, digamos, espantosa que vive Occidente, sin que nuevamente existan voces articuladas, instituciones articuladas en el plano global para decir cosas tan elementales como que no existe la inmigración ilegal. Cuando una persona tiene que cruzar una frontera, una familia tiene que cruzar una frontera, no puede ser la ilegalización, la clandestinización, la deportación, la respuesta del Estado. Ese tipo, digamos, de voces nos hacen entender que del lado de Francisco se jugó una agenda que hoy se la denomina humanista. Y decir que es humanista nos podría sonar a poco, dado nuestras ambiciones, nuestras lecturas, nuestro espíritu crítico, pero en la coyuntura que se armó los últimos 20 años, esta voz humanista representó algo así como un máximo de dignidad con respecto a los discursos, las agendas y las prácticas de los poderes globales. Entonces me parece que hoy estamos un poco tomando conciencia de la relevancia que tuvo esa voz, de la soledad en la que esa voz se pronunció y en la necesidad de que estas agendas no vuelvan a oscurecerse, ¿no? Eventualmente ante la elección de un papa que no continúe con esta política. Diego, gracias por estar en Macondo. En estos días de tantas reflexiones sobre el Papa, lo que representó, uno vio, por lo menos en términos del mundo hispanohablante, América Latina, España, una suerte de vuelco del progresismo de la izquierda al reconocimiento de la figura del Papa, que a veces no está del todo claro si es por sus aspectos más políticos, en este sentido geopolíticos, o de discurso a contracorriente del momento reaccionario, antes que por el factor propiamente religioso, ¿no? Que es el Papa, que está al frente del Vaticano,
y que ahí tiene como dos, ¿no?, legados, el legado más político en términos amplios de lo político y lo religioso. Pero lo que me pasaba como pregunta es, ¿cómo fue que el progresismo en la izquierda pasó de tener una posición históricamente de sospecha, de crítica, de impugnación a la institución eclesiástica, específicamente a la Iglesia Católica Apostólica Romana, a dejar todo eso de lado y poner al Papa como una suerte de nueva figura, casi de conducción de los designios de la izquierda internacional? ¿Qué hay en eso? Lo digo como para hacer la pregunta como con cierto mirada desde afuera, ¿no? Como desnaturalizar, porque en lo particular también tengo cierto momento de gran reconocimiento al Papa, veo quiénes lo lloran y quiénes están aliviados, pero hay como que reflexionar un poco sobre por qué la izquierda ahora está como papística o Sí. franciscana. ¿Qué nos pasó para que no haya tampoco demasiada pregunta al respecto? Bueno, estás haciendo una pregunta que yo creo que para los que seguimos desde la Argentina un poco la historia política es clave, ¿no? Porque los momentos de santificación y de idealización de determinadas personas y determinadas instituciones es como si uno viniese a recordar que las figuras son contradictorias, que las instituciones son por lo menos contradictorias, lo pusieran a uno en un lugar desagradable, ¿no? De superioridad moral o de no acompañar un dolor popular, o de estar buscando siempre, digamos, la zona oscura. Lo que pasa es que si queremos mantener la complejidad del análisis, hay zonas oscuras. Y hubieron zonas oscuras. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina? En primer lugar, una biografía de Jorge Bergoglio previa a ser papa. Jorge Bergoglio fue un joven provincial de los jesuitas durante la dictadura militar. Eso quiere decir que tuvo un pequeño poder, no sé cuán pequeño o cuán grande, dentro de la Iglesia Católica, mientras ocurría todo lo que ocurría en la dictadura argentina. Hay un episodio que es el que más se recuerda y el que más se investigó, que es vamos a decirlo así, la desprotección que habría hecho Bergoglio como jefe de los jesuitas, de dos sacerdotes jesuitas en Buenos Aires, Llorio y Yalix, que habían participado de una comunidad en un barrio popular, en una villa en el Bajo Flores. La desprotección consistiría en el hecho de haberlos dejado fuera de la orden de los jesuitas frente a la marina que los secuestró, la marina de Macera. Hay todo un periodo posterior en donde Bergoglio dice que pidió por la libertad de ellos. Ellos efectivamente aparecieron luego vivos y la versión que dieron, sobre todo Llorio, es de responsabilización de Bergoglio. Junto con ellos desaparecieron personas que nunca aparecieron, ¿no? Militantes populares, entre ellas la hija de Mignone, el fundador del CELS. Entonces, existe una historia de sospechas, existen investigaciones sobre la conducta de Bergoglio en aquel momento. Mucho menos grave, pero más actual, es el hecho de que en el momento de elegirlo papa a Bergoglio, Bergoglio era una figura más bien opositora al gobierno de los Kirchner. Es decir, no era alguien que acompañaba religiosamente lo que en ese momento era la aparición de un gobierno progresista. En su favor, ya era alguien muy preocupado por la organización de base, por la organización popular, la invención de una práctica religiosa de los curas villeros o su renovación o su relanzamiento. Así que estamos ante una figura así de compleja que en algún momento de los 70 también supo oponerse en el debate latinoamericano a la teología de la liberación. En el momento en que es electo papa, recorrió entre muchos amigos y amigas, periodistas, gente de derechos humanos, gente de la política, una enorme preocupación. Porque imaginábamos que, así como Juan Pablo II jugó un papel en el desmantelamiento del llamado mundo del socialismo real de entonces, Francisco I podría ser una figura destinada a desactivar movimientos populares y gobiernos progresistas en América Latina. Esto no solo no sucedió, sino que sucedió lo contrario. Hubo un sorpresivo cambio de agenda que vino acompañado por una conversación que Francisco inició con movimientos de derechos humanos, con movimientos políticos. El gobierno de Cristina Kirchner inmediatamente intuyó que se abría la posibilidad de una alianza política y hubo un cambio de panorama muy importante. Sobre el 2015, cuando el kirchnerismo se retira del gobierno porque llega Macri,
En el plano de los movimientos sociales, la influencia de Bergoglio fue muy grande. Es decir, Bergoglio fue un poco la figura de recambio o la figura que acogió en Argentina y en América Latina la agenda de los movimientos populares. Entonces tengo la impresión de que este corte que uno puede ver entre el antiguo Jorge Bergoglio y el nuevo Francisco, ¿sí? Si pudiera hacer esa división tan tajante, está llena de una pregunta que mucho no se hace, si es que hubo una evolución en él, si es que hubo un arrepentimiento en él, si es que hubo una elaboración que no conocemos sus términos en él, o simplemente el hecho de que los tiempos cambian y, como decís vos, un líder religioso global es también un líder político que abre escenarios, que abre o cierra posibilidades, y tengo la impresión de que como Papa abrió una cantidad muy grande de posibilidades, y un mundo popular, un mundo de izquierda, y en la Argentina también el mundo de los peronismos, en ostensible orfandad. Este me parece que es el dato, Marcos, que habría que responder. En ostensible orfandad encontró en esa teología del pueblo y en esa voz global y en esa reconsideración respecto a los actores de la historia argentina y latinoamericana una capacidad de proyectar una agenda, unas luchas sociales, unos valores en un momento de retroceso extraordinario para el mundo de las izquierdas, ¿no? Diego, muy interesante toda esa reflexión, ¿no?, sobre el legado del Papa. Siento que muchas veces hablamos y nos enfocamos como en el personaje, ¿no?, y en la figura del Papa y no en la institución en sí, ¿no? Cuando uno siente que en lo que hay que centrarse es en la institución, en la Iglesia Católica. Yo te quería preguntar si, en tu opinión, Francisco ha podido cambiar algo en la propia institución. ¿Es la Iglesia Católica la misma después de su pontificado que antes? O sea, entiendo el acercamiento a los pobres, pero me refiero más pues a toda esta institución en sí, a toda esa jerarquía dentro, la opacidad, el secretismo de la que está envuelta. ¿Hay posibilidad de que volvamos a los tiempos de Benedicto o de Juan Pablo II, o están, digamos, los pilares sentados después de este pontificado que lo van a impedir? Bueno, es complejísima la cosa, sobre todo para alguien que conoce tan poco del interior de la iglesia como yo, que, digamos, ni siquiera soy un creyente, digamos, o un miembro, ¿no?, de alguna manera del asunto, y lejos estoy de ser un vaticanista o un especialista del asunto. Pero, digamos, podríamos, yo creo, que compartir un par de impresiones. Una impresión tiene que ver con cuál es la razón por la cual Francisco fue electo papa. Me parece que esa es una pregunta que se hace poco. ¿Por qué la Iglesia Católica, aquella Iglesia Católica, elige a Francisco, elige a Bergoglio como papa? Quizás había dentro de la Iglesia tendencias que tenían una cierta conciencia sobre una crisis de la institución, sobre una suerte de competencia que, por ejemplo, en América Latina el catolicismo estaba padeciendo en función de otras religiones, y la idea de dotar a la Iglesia de un nuevo dinamismo, de una nueva comprensión de lo popular, que, insisto, eso existía en la Argentina, ¿no? Esta teología del pueblo, esta lectura de lo que había ocurrido en la Argentina en el 2001 con los movimientos sociales, lo que estaba ocurriendo en el mundo popular. Es decir, había una lectura y una comprensión de la que yo creo que la Iglesia se benefició. No conozco mucho qué es lo que pasa en ese mundo tan cerrado que es el mundo del cómo piensa el Vaticano, pero uno por ese lado se hace la siguiente pregunta. Esa función de dotar a la Iglesia Católica de una nueva vitalidad, de un nuevo contacto con lo popular y de una resistencia a este hedonismo neoliberal fascistizante de las nuevas derechas, ¿es una tarea que se da por cumplida o es una tarea que aún debe desarrollarse y por lo tanto se puede pensar en algún tipo de continuidad? Lo veremos pronto, es imposible saberlo. Desde el punto de vista de la Iglesia Argentina, uno tiene la impresión de que sí, que hay cambios, de que sí, con Bergoglio apareció una nueva generación de personas que estuvieron muy vinculadas al mundo de las militancias sociales y populares, y que por ese lado hay una transformación en la Iglesia. Y al mismo tiempo, por el lado de la opacidad, siempre existe el punto dando vueltas de la documentación sobre la represión que hubo en Argentina, sobre la información, sobre los arrepentimientos, sobre el esclarecimiento de una cantidad de cuestiones en las que uno supone que la cúpula de la Iglesia Católica Argentina
tiene información que no termina de dar, podría hacer aportes que no se terminaron de hacer sobre paraderos de personas, sobre documentaciones, en fin, ¿no? Pero me parece que ese tipo de opacidad de la institución es bastante difícil de reformar, y la Iglesia en Argentina viene de una historia catastrófica. En el siglo XX, la cúpula de la Iglesia Católica, ¿no?, con toda su pluralidad, con toda su complejidad, viene de una historia bastante catastrófica, ¿no? Diego, además de conocidas actitudes que en el contexto de la Iglesia, del Vaticano, que es una institución muy conservadora, y voy a citar un poco lo que dice Frei Beto hace unos días, dice, lideró de una manera progresista una institución que es de las más conservadoras que existe. Más allá de actitudes progresistas que tuvo, hay una cantidad de intervenciones de él vinculadas, por ejemplo, con el tema de los homosexuales, de las mujeres, en un sentido que incluso escandalizó a otras figuras importantes, cardenales, hay que han hecho solicitadas, personas que eventualmente son papables ahora incluso. En el caso argentino, y tomando en cuenta lo que estabas comentando sobre la historia, esa historia ruidosa, yo me recuerdo cuando Bergoglio fue ordenado papa, algunos escritos de Horacio Berbisky denunciando estos de los dos desaparecidos. Él tuvo una conducta con las organizaciones de derechos humanos y en particular con algunos liderazgos, como es el caso de Estela de Carlotto, pero de Eve de Bonafini, de carteo personal, enviándole rosarios, teniendo un diálogo muy privilegiado con figuras que son de las más polémicas a veces o de las más duras dentro del campo, también de las más reconocidas y prestigiosas, pero de los derechos humanos. O sea, me da la impresión de que Bergoglio no es que hizo, fue más allá, ¿no? Fue mucho más a fondo en este tema vinculado, por ejemplo, con lo que sucedió en la última dictadura militar argentina, ¿no? Perdóname para entender, ¿qué significa que fue más allá? Quiere decir que podría haber tenido una actitud, bueno, por ejemplo, él canonizó a Monseñor Romero, que sí. es cierto que la Iglesia no lo había hecho, pero había muchísimos fundamentos, está bien, había elementos que decía, Juan Pablo II no lo hizo, Benedicto XVI la cajoneó, pero había muchos elementos para hacerlo. Bergoglio fue más allá de consensos básicos que podría tener una persona mínimamente humana, aunque fuera muy reaccionaria, porque Sí. no es lo mismo hablar, incluso no es lo mismo hablar con Estela que con Eve, ¿no? Yo me recuerdo, el diálogo era muy personal, llegaron a tener actividades juntos, ¿no? Por eso te quería... Yo creo que hubo de parte de Estela Carlotto, de Bonafini, de Pérez Esquivel, hubo los referentes máximos de los organismos de derechos humanos en ese sentido, entraron en una conversación íntima y muy positiva con Francisco. Por eso me parece que hay un cambio en la situación de Jorge Bergoglio a Francisco, porque esta conversación no se daba mientras él estaba acá en la Argentina como Jorge Bergoglio, se da cuando él es electo papa. A mí me parece que hubo una reconsideración general en América Latina sobre la figura de Francisco Papa. Y me parece además que la llamada teología del pueblo, toda la construcción teológico-política que hace Bergoglio en el último tiempo antes de ser electo papa, se beneficia del hecho de que la teología de la liberación como tal y los movimientos revolucionarios en América Latina como tal y la influencia de la revolución cubana sobre el continente como tal estaban en un retroceso muy serio, por no decir una crisis muy grande. Situación en la cual muchos de los enfrentamientos que habían organizado en los 70, posiciones teológicas y políticas, ya se habían disuelto. Y no solo se habían disuelto, sino que el discurso de la injusticia social, de la lucha contra el capitalismo financiero, etcétera, es íntegramente tomado por la figura de Francisco. Entonces ahí hay una especie de fusión de agendas, hay una especie de reencuentro, si querés vos, o hay una especie de apertura de agendas. Es decir, que Francisco puede tomar para sí un conjunto de cuestiones que Benedicto quizás no podía tomar para sí, siendo que él fue uno de los máximos refutadores de la teología de la liberación, por ejemplo. Entonces sí, tengo la impresión, vuelvo sobre el asunto, de que en el pasaje de Bergoglio a Francisco aparece una nueva escena política, un nuevo tono, una nueva discursividad. Insisto con esto, en un momento en donde el mundo de las izquierdas entra en una zona de orfandad muy grande, ¿no?
Entonces ahí hay un tipo de encuentro, de confluencia efectivo, ¿no? Estaba revisando números porque hay como muchos debates en el debate, ¿no? Eh, Hay uno que es hasta dónde se espera que el Vaticano pueda ser reformable, eh, y hasta dónde la figura de Francisco no fue una anomalía en su propia historia. Ahora bien, en términos numéricos, cuando él asume hay 1.200 millones bautizados en el mundo. 12 años después hay 1.400 millones bautizados en el mundo. O sea que efectivamente en el término de atraer a más gente a la Iglesia Católica funcionó. Y funcionó en un momento donde en América Latina hay un retroceso o un avance justamente del evangelismo, donde en Medio Oriente o incluso en Europa hay un crecimiento del Islam, donde en general hay lo que vos decías, un hedonismo neoliberal ultra individualista que está creciendo. Entonces, mirando la pregunta hacia lo que viene es si el Vaticano va a volver a leer esta clave de hay que seguir por ahí, porque efectivamente es la forma de acercar gente hoy, que además Francisco tenía un estilo, no quiero ser chauvinista, pero muy argentino en ese sentido, muy de tomar un mate, sacarse una selfie, comerse un choripán, que puede parecer una tontería, pero para un papa hacer eso es como bastante disruptivo. O si por el contrario va a primar, por un lado, la vuelta de encapsulamiento del Vaticano y también su posición geopolítica, porque no sé cuánto de la estructura acompañó los posicionamientos de Francisco. Si uno lee los artículos, se le critica su posición con Rusia y Ucrania porque llamaba al diálogo y a la paz, se le critica su posición de denuncia de lo que está pasando en Gaza, y ahí un poco tal vez está la pregunta de si lo que vos decías ya se cumplió el momento progresista del Vaticano y va a volver a ser una suerte de encierro conservador, o si por el contrario va a seguir siendo un actor, bueno, a contramano, un poco un inesperado actor a contramano de los Milei, Bukele, Trump, Bolsonaro, ¿no? No sé qué ves ahí de lo que pueda pasar. Ya sé que hay un poco como de bola de cristal, pero porque el saldo en términos objetivos cuantitativos y de gravitación de la iglesia es, uno lo ve de afuera y dice, bueno, la apuesta funcionó. Sí, me parece que por eso vuelvo a una especie de escena que no conocemos, que es el momento en donde es electo Francisco, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se buscó cuando se pensó en su nombre? Es como si yo me preguntase, ¿cuál fue el mandato que se le dio a este cura que venía del sur, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuál era el significado de eso? A mí me parece que el significado de eso era un poco lo que dijimos hace un rato, era dar una batalla contra la forma más agresiva de un tipo de ateísmo muy neoliberalizado, muy neofascistizante, muy hedonista. Tengo la impresión de que a esa caracterización, por un lado, respondía la elección y por otro lado una crisis interna de la iglesia a la que había conducido el papado de Benedicto. Me parece que esas dos cosas confluyen. La pregunta que uno puede hacerse es si existe punto de encuentro entre una tradición católica que no quiere replegarse y el tipo de teología implícita que tienen las nuevas derechas. A mí me parece que eso es una pregunta o es una incógnita. Es decir, ¿podría haber un papado que acompañe, que sea dócil a estas formas tan brutales de deshumanización? ¿Hay un punto de confluencia lo suficientemente consistente como para abarcar y acoger todas las formas, digamos, de religiosidad que se han acercado al catolicismo en los últimos años? Lo veremos. Yo creo que la pregunta vuelve a ser un poco política. ¿Es posible dar por cerrado este capítulo o este capítulo quedó vacante y quedó abierto? Y lo otro que decís vos, ¿no? Insisto en que no hablo como vaticanista, estoy hablando casi como un amigo de ustedes que estamos charlando y les cuento un poco lo que veo, ¿no? Pero me parece que la otra pregunta es si hay una persona que pueda encarnar, como dijiste vos recién, esa simpleza, esa gestualidad, esa calidad política, esa capacidad de ejercer el mando, porque en ese sentido Bergoglio parece haberse preparado toda una vida para la agenda que el Vaticano precisaba. ¿Habrán otras personas que puedan reunir esas mismas condiciones para en este momento desarrollar esa tarea? Así que supongo yo
que son las dos cosas las que hay que pensar. ¿Cuál es la tarea que la iglesia se da hacia adelante y si dispone de un cuadro lo suficientemente adecuado como para cumplir esa tarea de una manera que uno piensa que fue muy efectiva con Francisco, ¿no? Diego, una última por mi parte que no tiene tanto que ver ya ni con Francisco ni con la Iglesia Católica, pero no te la puedo no hacer. Un poco tu evaluación de esa comitiva del gobierno argentino, de toda esta gente que va a ir a despedirlo, entre Milei, Karina, Adorni, Patricia Bullrich, Milei, que en campaña decía que era el representante del maligno en la tierra el lunes, pues expresando sus condolencias, Bullrich que va a despedirlo después de que él fuese explícitamente crítico con la represión a los jubilados. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, de vuelta es difícil no tomar ante este panorama una especie de distancia, ¿no? Y burlarse y caricaturizar al grupo de gobierno, que es un grupo muy paródico y que mientras intentan mantener a veces ciertas fachadas, todos los miércoles reprimen a los jubilados, digamos, no hay nada en la política y en el gabinete de Milei que pueda ser ni siquiera próximo a algún tipo de discurso humanista o un tipo de práctica humanista. Por otro lado, cuando Milei dijo el maligno, pero también en campaña electoral, Vanegas Lynch pidió romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Milei ha insultado a Bergoglio de todas las formas posibles, ya cuando era Francisco. Hay en este grupo de libertarianos o de ultraderechistas una teología opuesta a la de Francisco, que es una teología que consiste en derivar de los principios del libre mercado extremo y de la lógica del capital financiero extrema proyecciones teológicas. Jesús Huerta de Soto, creo que se llama, este empresario y doctor en economía español, en el 17 escribe un artículo dirigido a Bergoglio, discutiendo con Bergoglio. Y ahí, insisto, en el 17, cuando ya Bergoglio era Francisco, dice que Dios es libertario, que lo mejor que creó en el hombre es la libre empresa y la disposición creativa, y que Jesús jamás pagó impuestos. Estas cosas que se dicen con solemnidad y con supuesta seriedad, luego Milei las lee, olvida de dónde las leyó, las plagia, se las toma y las grita como si fueran consignas suyas. Esta forma de Milei de admirar desesperadamente a cualquier intelectual que le dé consistencia por derecha, de plagiar, después olvidarse de sus propios plagios y después armar estas escenas de simpatías como cuando se encontró con Francisco en Roma, dan lugar a una escena que por un lado es paródica y caricatural y por otro lado no hay que perder de vista que este discurso de Milei y estos trasfondos discursivos funcionan, tienen su efectividad. No sabemos hoy cuánto, pero digamos, tengo la impresión de que desde el punto de vista de la Iglesia hay conciencia del peligro que es este tipo de discurso político del gobierno argentino. Muchas gracias, Diego, por habernos acompañado. Vamos a seguir analizando, supongo yo, porque vamos a ver además cómo salda la iglesia con su nuevo cónclave y qué rumbo toma. Porque los nombres que están surgiendo, bueno, hay como pencas, bueno, hay gente que sabe realmente, son vaticanistas y saben quién tiene chance, quién no tiene chance, pero en ninguno de los nombres, por lo menos que he visto circular acá en la prensa de Uruguay, que yo que sé de dónde sacan la información, pero deben ser de agencias internacionales, ninguno tiene ni de cerca un cariz del nivel de progresismo de lo que ha representado Francisco. Y tengo la sensación de que será difícil, de que se repita, porque da la sensación que es algo más cercano a lo que alguna vez fue Juan XXIII o Pablo VI, pero todavía mucho más, tal vez por la procedencia de América Latina, como mucho más jugado y extraordinario, realmente extraordinario como fenómeno dentro de la Iglesia Católica. Gracias, Diego, por habernos acompañado. Gracias por la conversación. Bueno, nosotros nos vamos ahora unos minutitos al corte y volvemos con Ecuador, Daniel Noboa y todo lo que surgió después de esa arrasadora victoria electoral, ¿no?
La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Bueno, volvemos con Macondo y en este retorno de Macondo después de la Semana Santa, del Jueves Santo, o Semana de Turismo, como le decimos acá, tenemos que volver con lo que fue el resultado electoral, a mi gusto, extremadamente sorprendente, pero voy a agregar algo más, que firmo al pie, no solo por lo que he leído, sino por lo que he estudiado a lo largo de mi vida, extremadamente sospechoso que aconteció en Ecuador en la segunda vuelta electoral, en la que Daniel Noboa tuvo un triunfo. Si nos fijamos solo en los números de los votos registrados por el Consejo Nacional Electoral, un triunfo rutilante, digamos arrasador, con una ventaja importantísima. Hay todo un estudio. Marcos estuvo en Ecuador y nos va a poder contar un poco también lo que vio, pero vamos a charlar sobre este tema. Pero les cuento, hay todo un estudio sobre cómo se resuelven la segunda vuelta o los balotajes en América Latina, los últimos 30 antecedentes. En ninguno pasó algo así. Lo que vimos hoy, lo que vimos ese pasado domingo en Ecuador, no sucedió, no tiene como antecedente. No es que uno va a encontrar una cosa de ese nivel de contundencia luego de una primera vuelta como la que hubo hace ya unos meses. Tenemos que, primero, analizar cuáles son las consecuencias que tiene esto para el Ecuador. Pues las consecuencias políticas, claramente se reafirma un gobierno de derecha y no cualquier derecha. Bueno, ya no hay cualquier derecha, ¿no? Estamos hablando de una derecha, recargada, trumpista, una derecha capaz de entrar, asediar y entrar y secuestrar a una persona dentro de la Embajada de México, dirigida por un multimillonario de una dinastía de millonarios que ni siquiera es ecuatoriana, muy ligado a los Estados Unidos y a los peores, a las peores vertientes de la derecha. Pero más allá de las consecuencias políticas, tenemos que analizar este resultado electoral, porque también va a tener consecuencias para la izquierda ecuatoriana, para la Revolución Ciudadana, para todo el campo progresista que se ve desplazado nuevamente en esta larga noche que comenzó con la traición de Lenín Moreno y ha continuado hasta este proceso electoral. Tiro este puntapié inicial para empezar a conversar un poco qué pasó en Ecuador el domingo 13, ¿fue? 13 de abril. El domingo 13 de abril. Bueno, me parece pertinente preguntárselo a Marco Teruggi, que estuvo en Ecuador ese domingo y nos puede contar las impresiones, ¿no?, que tiene la gente que votó ese día, gente
que estuvo acompañando o que estuviste acompañando, qué es lo que dice, qué se sintió esa noche, porque al principio parecía que iba a ganar Luisa, ¿no? Y de hecho los exit polls daban empate técnico, las encuestas daban la victoria de Luisa y de repente 11 puntos de diferencia. Marco, cuéntanos. Sí, ese era el clima antes de las elecciones. Con todas las conversaciones era o gana Luisa o es un escenario apretado. En conversaciones públicas, privadas, con datos que circulaban en medios o datos que circulaban confidencialmente. En ningún momento se habló de algo así como 11 puntos de diferencia y más de 1.200.000 votos a favor de Noboa. Así que yo diría que hubo dos desconciertos. El desconcierto del domingo en la noche, cuando el CNE iba cargando los datos y iba aumentando la brecha, y el desconcierto cuando Luisa González dice que no reconoce el resultado y que es el fraude más importante. Yo estaba ahí en el búnker de la Revolución Ciudadana y de repente todo el mundo abrió los ojos muy grandes porque tampoco estaba claro que Luisa González iba a decir eso. Quiero decir, se esperaba que pudiera pasar algo así con un resultado de corta distancia, pero no con 11 puntos. Y creo que el desconcierto fue algo que luego fue como impactando sobre diferentes cuadros de la Revolución Ciudadana. Entre aquellos que se despegaron y no acompañaron la demanda de reconteo de votos, y esto es un elemento clave, porque si vos decís que hay un fraude histórico y que estás frente a una dictadura, pero en las 48 horas que siguen, dirigentes claves con responsabilidad institucional se despegan, bueno, empieza a haber un efecto de vacío alrededor. Y después muchas zonas de pregunta al interior, diría yo, de la militancia, de la Revolución Ciudadana, del común de la gente con la que hablé, de qué pasó, ¿no? ¿Cuánto fue el fraude? ¿Cuánto el fraude explica el resultado total? Y creo que estamos en esa zona de disputa de sentido todavía acerca de cuánta gente piensa que hubo fraude y cuánta gente al interior de la Revolución Ciudadana piensa que no solamente lo hubo, sino que lo hubo en tal magnitud que explica que Luisa González perdió. Son como dos niveles de la conversación. Y lo que estamos asistiendo Claro, es que hace estamos hablando de ya más de casi, 1 millón de votos de diferencia. Es que... y no es para nada menor. Y yo creo que puesto a hacer ejercicios comparativos, yo estoy ahora en México y estaba revisando lo del 2006 en México, que fue un caso paradigmático, no solamente de una denuncia de fraude del día de las elecciones, sino también un contexto fraudulento, si se quiere, que es lo que se denuncia mucho en Ecuador. No solo el domingo, sino todo lo que antecede al domingo. Y en México AMLO había denunciado fraude con una distancia de 250.000 votos sobre un padrón electoral muchísimo más grande, como el que es Ecuador, y él se había puesto a la cabeza de la pelea para reclamar su victoria. Y en este caso tenemos dos elementos claves, que la distancia son 1.3 millones y que no hubo mucha conducción del proceso de denuncia de fraude, que tiene que ver con que el movimiento está diezmado geográficamente, que Correa está fuera del país, etcétera. Pero creo que fue impactante ver el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y hasta el día de hoy que no ha pasado nada en las calles. Y eso es bastante central, digamos, porque no ha habido un dispositivo de presión y de conducción in situ para movilizar a la gente por lo que se dice que es una victoria. Entonces hay que ver cuál es el saldo final de todo esto. ¿Cuánta gente cree que hubo fraude? ¿Cuánta gente cree que no? Y después cuánto se lo logra demostrar. Si es que se lo logra demostrar con pruebas fácticas, ¿no? Que tampoco es que el CNE tenga algún tipo de disposición a hacer un reconteo de votos. CNE más que Pero a la inclinado a vez favor de Noboa. pueden darse ambos escenarios a la vez, digo, que hubiera fraude y que a la vez Luisa haya perdido, ¿no? Eh, digo, porque hay denuncias, hay esta denuncia a la que se refirió Leandro al principio, que es el estudio que publicó el académico venezolano, alguna vez lo hemos mencionado, de corte opositor, Francisco Rodríguez, que es académico en Denver, me parece, en la universidad, que dice que el incremento de votos a favor de Noboa en la segunda vuelta es
altamente anómala, que en la segunda ronda aumenta un más del 110% la cantidad de los votos que obtuvo de los terceros partidos, que no hay precedentes, no hay precedente alguno, salvo las elecciones en nada menos que en Haití en 2010-2011, donde ha habido denuncias de fraude. Dice que esto no se explica por el repentino interés, el repentino aumento de la participación electoral, que no hay explicación alguna, a la vez aclara que eso no quiere decir que haya habido fraude, pero que como mínimo esos resultados se tienen que investigar, ¿no? Para entender a qué responde esa anomalía. Él mismo se refiere a eso. Es una investigación que él subió, pues, las reflexiones en su cuenta X, que les invito a que la vean, que da bastantes argumentos, ¿no? A favor de que como mínimo cuestionemos esa enorme diferencia. Y luego, si hablamos, quizás fraude no es la palabra que se debería usar cuando no tenemos sobre la mesa una cantidad de denuncias, sino que habría que hablar de una campaña totalmente tramposa, de un presidente que destituyó a la vicepresidenta para quedarse como candidato, que pagó unos bonos millonarios en plena campaña, que usó recursos públicos para promocionarse. O sea, ¿de qué escenario y de qué democracia estamos hablando en Ecuador, un Ecuador previo a esas elecciones, ¿no? Quizás deberíamos ya analizar, al igual que existen las guerras híbridas, ¿no? Cuando hablamos de unos escenarios cercanos a bélicos, pues a lo mejor ya también existen esas nuevas formas de fraude. Y después está esa denuncia de la tinta, ¿no? De la tinta en el informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos, que ha estado difundiendo estos días, pues, los círculos de las personas que denuncian este mega fraude en Ecuador, que no sé si quieren analizarlo también. A ver, yo estoy a favor de analizar lo que tengan ganas de analizar. A ver, ¿se acuerdan cuando fue aquella elección en Bolivia que la OEA cantó fraude y no había fraude? Que a cual tuvo las consecuencias que tuvo. Bueno, ambientó la posibilidad de un golpe de Estado, que por cierto hubo ese golpe de Estado. La OEA nunca ha tenido que hacer un mea culpa. Almagro nunca hizo un mea culpa, pese a que hubo instituciones académicas que analizaron todo y se demostró que no hubo tal fraude. ¿Te acuerdan cuáles eran los argumentos? Porque los argumentos también tenían aspectos de circunstanciales. ¿Qué quiero decir con argumentos circunstanciales? Si se produce un resultado y el resultado es altamente improbable y no puede ser, yo puedo decir, acá hubo fraude, hubo tongo porque no puede ser, pero si no aporto pruebas, elementos, o sea, que digan, bueno, en qué lugar, de qué manera, cómo se robaron esos votos, y es débil. A la hora de la hora es una posición débil, por más que vos tengas la convicción de que ese resultado no pudo darse. Si se acuerdan lo que pasó aquello en Bolivia, de alguna manera la OEA estableció que había una cantidad de mesas donde el número de votos era demasiado alto, ¿se acuerdan? Y después los investigadores demostraban que la conducta de ese tipo de votante, del votante que venía del altiplano, campesino, lo que vendría a ser la matanza en Argentina, tiene esa conducta, una conducta fuertemente vista en aquel caso que podía perfectamente volcar una elección. Bueno, acá lo que se da en Ecuador, que me parece altamente sospechoso, y también coincido con Nina en recomendar las palabras de este investigador Rodríguez, creo que es el apellido. Francisco Rodríguez. Sí. Ahí está. En la primera vuelta electoral, ¿sí?, Luisa obtiene una votación y además de obtener una votación que la ponía casi que en la pole position para ganarle en la segunda vuelta a Daniel Noboa, los que siguen a Luisa, el otro votante, los que siguen a Luisa Daniel Noboa en la tercera
digamos, la tercera opción electoral, muy minoritaria, pero que tiene un votante significativo, es Leonidas Issa, es la CONAIE, es el Pachacutic. Y a diferencia de otras oportunidades, en otras elecciones, el correísmo logró limar las asperezas con eso, logró construir una alianza abierta para esta segunda vuelta. ¿Eso significa que el voto indígena se iba a volcar hacia Luisa de manera total? No. Pero lo que no puede darse, lo que me parece que es realmente una cosa sospechosa, es que no solo no se da eso, sino que Luisa no crece en votantes y toda la votación, todo lo que crece es Daniel Noboa. Como si hubiese captado más del 90, casi el 100% de los votantes que no votaron a Luisa o no votaron a Daniel en la primera vuelta. Eso es un fenómeno que no se puede dar sin explicaciones políticas. Puede haber explicaciones políticas que no se da incluso con explicaciones políticas, pero sin explicaciones, sin que suceda algo. Si vos me decís, en el medio hay un magnicidio, recuerden que esa es la situación en la que accede, en su momento se da la derrota del correísmo. Hay un magnicidio de Villavicencio que, por más que yo sé que no tenía nada que ver el correísmo, el relato puede generar un vuelco. Es lo que llaman un cisne negro. Algo, pero no pasó eso. 100%. El propio Rodríguez menciona las elecciones en Perú en 2016, cuando ganó Kuczynski, porque movilizó el voto anti-Keiko Fujimori, ¿no? Acá tampoco pasó esto. Claro. A menos que movilizara el voto anticorreísta, ¿por qué? Por 1 millón. ¿Y por qué no se movilizó en la primera vuelta? ¿Hay algún antecedente de esas cosas en América Latina? Bueno, en Argentina mismo, en la elección en la que Néstor Kirchner termina siendo presidente, en realidad se da una segunda vuelta con Carlos Menem, pero el clima contra Menem de todo el resto de la sociedad, tal que Menem ni siquiera se presenta en la segunda vuelta. Pero esos son como hechos muy excepcionales que además tienen una explicación política. No hay una explicación política para que él capte el 100% de los votos. Sin embargo, sí se da todo esto contextual que denuncia la propia OEA. El uso de recursos públicos, el repartir dinero abiertamente, ¿sí? Y además, para cuantificar, gastó como 560 millones de dólares en bonos en las últimas 2 semanas, que lo fue repartiendo en los sectores más vulnerables. Eso es parte de los elementos. Lo que pasa es que a mí la sensación que me da... Y el traslado de los centros de votación y el estado de emergencia donde más chances tenía de perder, todo eso también aporta, ¿no? El cierre de las fronteras, eso que denunciamos en vísperas de las elecciones. Sí, lo que pasa es que hace como 13 días que estamos con argumentos de tipo matemáticos, imposibilidades estadísticas, que del otro lado podría haber, yo diría, hasta contraargumentos, ¿no? Pero la duda que a mí me queda, o la inquietud, además partiendo de la premisa de que se viene una mayor ofensiva de persecución, que ya empezó de hecho con alertas migratorias, y de hecho por eso muchos se cuidaron y no acompañaron a Luisa, se viene un proceso de asamblea constituyente para desterrar la constitución del 2008 de Montecristi, ¿qué es lo que queda en el imaginario social mayoritario, o al menos importante? Quiero decir, el peligro, o uno de los peligros que veo, es que la RC, Correa y Luisa denuncien un fraude, no lo puedan como sostener en términos de convencer a la gente y que termine en una posición más difícil. Como que la derecha diga, ahora ven, ellos no reconocen las elecciones, son antidemocráticos, y no se logre como... Y ahí es una disputa de sentido, muy asimétrica, claro está, digamos, ¿no? Noboa tiene el andamiaje del Estado, el andamiaje de muchos medios internacionales. Creo que estamos en esa zona, porque el CNE no va a abrir las cajas, no se van a contar los votos, esa está la cancha inclinada, el árbitro en contra, la hinchada en contra, la policía que cuida la entrada del estadio está en contra, está todo en contra. Pero que no quedes peor que antes. No sé si me explico lo que estoy diciendo, ¿no? Y ahí es una disputa de sentido, porque en el fondo lo que está roto es la democracia y cómo cada quien logra ahí construir su capacidad de convencer a la gente de qué es lo que pasó. Bueno, en ese punto, eso es lo que yo estoy completamente de acuerdo contigo, que la discusión es también el que queda y qué se hace en una circunstancia de esta.
En el momento de discutimos el fenómeno electoral, bueno, me parece que hay elementos muy fuertes como para decir esta elección simplemente, bueno, es muy sospechosa. Yo no tengo forma de probarlo, tampoco puedo hacer una investigación ahí. Sí, y me da la impresión de que no hay forma o que no han encontrado en la Revolución Ciudadana forma de hacer, de probar esto. Tampoco tienen acceso, ¿no? El CNE estaba hasta militarizado. Hay un control muy grande de las instituciones por parte de Daniel Noboa. Ahora bien, llorar sobre la leche derramada no tiene ningún sentido. El problema es cómo se puede lograr construir en Ecuador, y en Ecuador hay antecedentes, ¿no?, una fuerza social que dispute en el marco de un gobierno que va a tener legitimidad para los propios, pero probablemente no tenga mucha legitimidad para los ajenos. No es lo que estamos diciendo acá no es un hallazgo nuestro. Hay mucha gente, en Ecuador también, que sospecha de esto, y además hay mucha gente perseguida, y Ecuador en este momento no exhibe los mejores números, ni en economía, ni en seguridad pública, ni nada, más bien ha habido un desbarranco. Entonces, hay fuerzas, por ejemplo, el movimiento indígena, que ya ha protagonizado en los últimos gobiernos movimientos sociales muy fuertes, y en el propio proceso electoral el pasado domingo se votó con 6 o 7 regiones con estado de excepción. En fin, el movimiento social va a ser muy importante. Ahora, claramente la izquierda, o llamémosle la Revolución Ciudadana, va a enfrentar ahora una situación de Estado de Derecho, y es muy discutible. Y cuando estás discutiendo la existencia del Estado de Derecho, y probablemente ya no puede ser una discusión tan elemental como, bueno, presentás una lista y si junto más votos gano, porque no es eso lo que está planteado en Ecuador, por lo menos no en este momento. Claramente no está planteado eso en el Ecuador en este momento. Y hay gobiernos, esto también hay que señalarlo, como es el gobierno de México, Claudia Sheinbaum, que ya dijo con Noboa no hay relaciones diplomáticas, también planteó que no creía en el resultado, y el propio gobierno de Gustavo Petro, que incluso fue más allá, porque además es un país frontera, y dijo, los que lleguen a territorio colombiano solicitando refugio, lo obtendrán, porque están persiguiendo a opositores, a periodistas, entre ellos a nuestro corresponsal habitual en Ecuador, ¿no?, Orlando Pérez, que está sí, también en la lista de los perseguidos. Indudablemente es una persecución aviesa. Y ha recibido amenazas de muerte. Y ha recibido amenaza de muerte, ¿no? Entonces, ¿cuántos periodistas han salido ya del Ecuador? Claro. Por eso. Esa es la situación en Ecuador. Trabajo, en Ecuador la situación es Andrés Arauz, Luisa González, todos están en listas. Pero también están periodistas, activistas sociales, gente que es mucho menos poderosa en ese. Y Gustavo Petro dice, bueno, si llegan a Colombia les vamos a dar refugio a todos, porque está claro que acá hay persecución. Entonces también va a jugar, o pienso que va a jugar, el factor internacional. No veo en ese gobierno de Daniel Noboa tampoco una posición cómoda de ahora en adelante, aunque va a respaldarse mucho en Donald Trump, ¿no? Para mí eso es bastante claro. Lo último que quiero decir por mi parte, que nos estamos quedando sin tiempo, pero de las últimas 4 elecciones en América Latina, México, Venezuela, Uruguay y Ecuador, en 2 se reconocieron los resultados y en 2 no. O sea, hay una situación, por lo menos de inestabilidad democrática, bastante evidente, y de crisis de los estados de derecho, de los reconocimientos de las oposiciones, con signos diferentes, con estrategias diferentes, con alianzas diferentes, pero no me parece menor que de 4 elecciones la mitad terminen con este tipo de crisis. Y creo que tiene que ver con el marco de erosión democrático que está habiendo en varios países. Uruguay es una isla, México es una isla, quiero decir, algunos mantienen la fortaleza institucional, la credibilidad en el sistema electoral, pero en otros casos no, y creo que es parte de las señales de época, ¿no? Al inicio del programa hablábamos de Francisco, de la contracorriente, bueno, también es esto, digamos, ¿no? La democracia está siendo hackeada de diferentes maneras y creo que son señales. Vamos a ver qué pasa en las próximas contiendas, pero creo que hay un hilo invisible, pero que sí que une lo que pasó el 28 de junio en Venezuela con lo que está pasando en Ecuador, y hay que tomarlo con cautela y con para mí la preocupación que representa. Y un último dato. Eso lo estaba mencionando el otro día en... Sí, perdona Marco, pensé que habías terminado la idea. No, contra lo que mencionaban. No, digo que lo estábamos mencionando el otro día también en la base, que hay que estar muy pendiente
y gente como Eric Prince, el jefe del fundador de Blackwater, que de hecho estuvo haciéndole campaña a Noboa a lo largo de todas estas semanas preelectorales, lo ha dicho abiertamente en una entrevista con un tipo diciéndole que, bueno, en aquellos países que no se saben gobernar, que no saben gobernar y que nos invaden con esta cantidad de migrantes, dice textualmente, Estados Unidos tiene que volver a poner el gorro colonial y hacer el trabajo nosotros, ¿no? En lugar de todos estos gobiernos. Está anunciando cerco de ciertos países, concretamente se refería a Venezuela y países como El Salvador de Bukele o Ecuador de Noboa bien pueden convertirse ahora en una suerte de laboratorios, ¿no? Postdemocráticos, que está todo puesto para eso. Así que sí que habrá que echarle un ojo a esto a lo largo. Vamos a tener mucho trabajo ahí. Sí, pero además estamos en un mundo donde estábamos hablando no hace mucho de que, bueno, es un mundo ya sin reglas. Bueno, yo no sé si el mundo alguna vez tuvo otra regla que la regla del garrote, pero sí tuvo otra fisonomía, otro nivel de maquillaje. Estamos hablando de otra cosa ahora, de lo que impulsa Donald Trump. De hecho, los amigos de Donald Trump ya lo quieren instalar a él para un tercer periodo, ¿sí? Pasando por arriba incluso de la Constitución de Estados Unidos. Hubo un intento de tomar el Congreso cuando Donald Trump perdió las elecciones. Está siendo encausado y va a terminar preso, creo yo, Jair Bolsonaro por intentar dar un golpe de Estado. Está Pedro Castillo todavía preso en Perú, que igual cuando ganó estuvieron 3 meses para reconocerle el resultado. Recuerden lo que pasó en Guatemala. Bueno, casi no se llega a la elección con Bernardo Arévalo. Arévalo. Sí, con Arévalo. Entonces, es como descomunal el número de señales. Ya no es solo los países donde además la elección solo la reconocen los propios y no la reconocen los contrarios. Es por todos lados. Y ni hablar de que no se puede considerar en términos democráticos el gobierno de Bukele. Lo de Bukele, por más allá de que yo sé que tiene un respaldo electoral importante, tiene 80.000 tipos presos. Bueno, a esta altura exporta cárceles. Lo de Bukele ya no se puede calificar en términos de instituciones, de democracia republicana, ni bla, bla, bla. Sí, Uruguay es Con una el isla, bla, eso bla, es bla, cierto. tenemos que ir cerrando el programa porque nos hemos quedado sin tiempo. Así que hasta el jueves que viene.